¿Te cuesta trabajo sentirte orgullosa de tus propios logros? ¿Sientes que cuando consigues algo que estabas deseando, luego ya no te sientes responsable de tu triunfo? ¿Te cuesta trabajo saber ser consciente de cuáles son tus fortalezas? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, puede ser que el síndrome del impostor o de la impostora te esté rondando. Si quieres saber en qué consiste y saber cómo atajarlo, no te pierdas este vídeo. Yo soy Noelia Cano y en mi canal y en mi blog hablo de diferentes temas de bienestar, tanto físico, un poco más superficial, como bienestar mental y de salud y de ser más felices y sentirnos mejores y vivir una vida más armónica. El vídeo de hoy, como puedes imaginar, va sobre esta segunda parte y empieza ahora mismito. Vamos al lío. Pues bueno, como te decía en la intro, este vídeo va sobre el síndrome del impostor o de la impostora, que es un término que ahora se está empezando a popularizar, pero que en realidad data de 1978, o sea que es tan viejo como yo, como la Constitución española. El síndrome del impostor o de la impostora se caracteriza porque la persona que lo tiene un trastorno a través del cual no es capaz de ser feliz o sentirse realizada cuando consigue sus logros porque piensa que no dependen de su responsabilidad, esfuerzo, habilidades, etcétera, sino que son más bien cuestión de suerte o una percepción externa de los demás que en realidad no tiene mucho que ver con su valía como persona. Como te puedes imaginar, este concepto, este trastorno está muy relacionado con la propia autoestima de la persona, con cómo se ve y cómo se valora, pero también tiene mucho que ver con los estilos de atribución. No sé si recuerdas un vídeo que tengo en mi canal Autoestima Imagen, que te voy a dejar enlazado en este, que habla sobre los estilos de atribución. Básicamente, por explicarlo brevemente y que el resto de lo que digo tenga sentido, los estilos de atribución tienen que ver con la causalidad que atribuimos a las cosas que nos pasan. Por ejemplo, si un examen nos sale bien, podemos decir que es porque hemos estudiado mucho o porque hemos tenido suerte. La primera atribución es interna y la segunda es externa. No depende de mí, no tengo nada que ver con ella, es algo aleatorio. La primera atribución la puedo hacer yo cuando quiera, puedo esforzarme y trabajar cuando quiera, y la segunda no la puedo controlar porque la suerte es un factor aleatorio. De forma que haciendo estas atribuciones podemos explicarnos nuestro mundo de una manera o de otra, y esto puede hacer además que actuemos de una forma o de otra. Porque si yo pienso que el examen es cuestión de que lo he hecho bien porque soy muy inteligente o porque me he esforzado mucho, en el próximo examen seguiré teniendo esa actitud y seguiré trabajando o fiándome de mi inteligencia. Pero si yo pienso que es cuestión de suerte, al próximo examen pues tampoco haré nada porque pensaré que es algo que no puedo controlar, que está fuera de mí. Pues bien, el hecho de pensar que algo no depende de mí, que mi triunfo no depende de mí, hace que mi locus de control sea externo, que es un poco lo que estamos hablando, ¿vale? Con el síndrome del impostor o de la impostora. Esta persona que siente que sus triunfos no dependen de sus habilidades, de su responsabilidad, de su capacidad de trabajo, no se siente satisfecha con sus logros y tiene mucho miedo al fracaso porque piensa que en algún momento además será descubierta o descubierto. De ahí que se llame el síndrome del impostor. ¿Afecta más el síndrome de la impostora a las mujeres? Pues actualmente hay varios estudios que señalan que sí. Como te decía antes, este constructo de síndrome de la impostora o del impostor fue descubierto en 1978 por dos doctoras, además, Clance and Imes, si se pronuncia así, espero, yo te lo escribo por si acaso. Pero además, posteriormente, a lo largo de estos años, ha habido diferentes investigaciones que, como te decía antes, señalan que las mujeres somos más propensas a situar el locus de control en un punto externo que no depende de nuestra valía. ¿Por qué? Pues probablemente por educación, por aprendizaje, porque vivimos en una sociedad en la que las mujeres todavía tenemos que demostrar nuestra valía continuamente y de una forma mucho más externa y mucho más continua que los hombres. Por utilizar o por tocar temas recientes, por ejemplo, recientemente han sido premiadas con un premio Onda dos mujeres humoristas y han tenido que justificar que verdaderamente se ha premiado su valía y no el hecho de que sean mujeres humoristas que tienen menos representación que los hombres o que estén de moda o que hablen de feminismo que está de moda, como han dicho algunos medios de comunicación. O más reciente todavía, con el tema de las bajas por el tema de la menstruación, se ha puesto en la palestra, ¿no?, a debatir cómo puedes demostrar tú que tus reglas son muy dolorosas y cómo puedes demostrar tú, como decía muchas voces críticas con este argumento, que tu ciática es dolorosa o que tu cefalea es dolorosa. Pues igual, ¿no? Las mujeres siempre estamos todavía en el patriarcado, estamos en la palestra y es por eso que tenemos esa necesidad aprendida de demostrar que valemos más y que no terminamos de creérnoslo cuando conseguimos el éxito muchas veces. Es por eso que el síndrome de la impostora afecta más a mujeres que a hombres, aunque obviamente puede afectar a cualquier tipo de género.
De hecho, yo en mi vida profesional me lo he encontrado mucho más en chicas que en chicos y me lo he encontrado mucho, no sé si alguien que me escuche del medio educativo tiene la misma sensación que yo, en alumnas con altas capacidades, que insistían en que todos sus logros curriculares o incluso extracurriculares, cuando hemos alabado algún desempeño de un tipo no tan académico, porque es aconsejable además con estas personas, atribuían su éxito a la suerte, a una percepción de los profesores totalmente subjetiva de sus capacidades y a que en realidad ellas no tenían esa valía, no tenían esa capacidad o no habían trabajado tanto. ¿Cómo saber si a ti te está pasando todo esto del síndrome de la impostora o del impostor? ¿Cómo podríamos un poco evaluarlo? Pues bien, hay una escala psicológica, una herramienta que está más contrastada de Pauline Clance, pero como aquí estos vídeos son un poco para difundir ideas, conocimientos y no tan exhaustivo porque esto lo tiene que hacer un profesional, y si piensas que te sucede y que te afecta verdaderamente a tu desempeño y a tu vida, deberías buscar ayuda profesional, pero yo te voy a dar solamente unas pinceladas para que por lo menos esto te pueda hacer plantearte si te está pasando a ti o si le está pasando a alguien de tu alrededor, ¿vale? Y como es una lista de ítems, no tiene ningún sentido que me lo empolle, los voy a ir leyendo y te los voy a ir explicando. Bueno, pues las personas que tienen el síndrome del impostor o de la impostora suelen tener sensaciones recurrentes que hacen referencia a una preocupación constante en cuanto a los resultados. Son personas que se miden mucho, fíjate qué contradicción, por un lado, cuando consiguen las cosas no son capaces de pensar qué bien lo he hecho, porque esto es porque yo valgo, porque yo he trabajado, pero sí que se miden continuamente en base a resultados. Y esto también tiene que ver a veces con la personalidad de los niños, las niñas o las personas con altas capacidades, ¿vale? Y a veces me paro a pensar si es el huevo o la gallina, porque dice hasta qué punto una persona con altas capacidades se mide en base a resultados, porque a ella le han enseñado siempre, desde que la evaluaron y le pusieron esa etiqueta, que destaca dando resultados, ¿no? Muchas veces el tema de la productividad es un escollo que también quiero tratar en este canal porque me parece que vivimos en un mundo muy orientado, demasiado orientado a producir y hacer y poco hacer. Pero bueno, no me desvío del tema y sigo con otro ítem que nos dice si nuestro pensamiento rumia continuamente nuestro desempeño, sobre todo en aspectos profesionales, familiares, donde sentimos que tenemos que dar una talla, que tenemos que llegar a un estándar, ¿vale? Si eres de las personas que rumian, puede ser un indicador de todo este tema el tema del impostor, ¿vale? Yo rumio bastante, creo que el trastorno de la impostora no lo tengo, pero sí que rumio y sí que es un problema que creo que es interesante tratar también en otro vídeo en el canal, porque tengo muchas veces pensamientos recurrentes sobre todo en interacciones sociales, en las que quizás yo soy más consciente de que hay cosas mejorables dentro de mí, que no es un punto fuerte, y luego pues me voy a casa y estoy como rumiando, ¿no? Entonces ya a lo largo de los años y del aprendizaje y de leer y de trabajar conmigo misma, creo que conozco un poco las maneras de dejar fluir un poco este tipo de pensamientos, que a veces pueden ser recurrentes, cansinos y que dañan la autoestima de las personas. Así que, como decía, pues también quiero tratarlo más adelante en el canal. Miedo intenso al fracaso es algo que caracteriza también a las personas con síndrome del impostor porque, como decíamos al principio, piensan que si fallan van a ser descubiertas y que la gente va a pensar, en realidad es que eras una impostora, no valías tanto, no tenías esta capacidad. Cuando en realidad todas las personas nos equivocamos, todas las personas hay días que estamos descentrados, que metemos la pata y muchas personas llevamos esto con normalidad y no pasa nada y lo asumimos, ¿no? Pero si tienes el trastorno del impostor o la impostora, te va a generar mucho miedo. Te va a generar tanto miedo que puede llegar a convertirse también en un círculo vicioso tipo profecía autocumplida, ¿vale? Que este fenómeno que hace que tú ya vayas pensando que va a suceder algo o que la gente vaya pensando que tú vas a llegar a algo y eso se cumpla por el simple hecho pues de que cuando algo se repite tanto terminamos por hacer una verdad, ¿no? De algo que suena muchas veces. Y otro ítem es desconocer nuestras propias fortalezas o habilidades. Como decía, está muy relacionado con la autoestima. Una persona con autoestima sana es aquella que no tiene tanto pánico al fracaso porque sabe que de los errores se aprende y que sabe cuáles son sus fortalezas, no solamente sus fallos. Y muchas veces pues está muy relacionado el desconocer, yo lo veo mucho también en la gente joven, porque como estás aprendiendo, eres una persona que recién está en el mundo, tienes que aprender muchas cosas y una de las cosas que tienen que aprender son sus propias potencialidades y me da mucha pena que a veces, como yo digo, echamos a los niños y a las niñas al mundo sin que sean conscientes de cuál es su valía y que sí que le estamos vendiendo un discurso de esto que haces está mal, esto no se hace así, en tu cuerpo hay cosas mal y luego sin embargo no se aprende, no se trabaja que es lo que hacemos bien o cuesta mucho más interiorizarlo. Pues todo este tema creo que también es muy interesante y como ves pues también te puede estar afectando si tienes este tipo de sensaciones.
¿vale? Y también resumiendo, aparte de sensaciones, vamos a hacer un poquito todavía más concreta y vamos a hablar de pensamiento, ¿vale? ¿Te acuerdas del vídeo de los pensamientos automáticos negativos? Pues hay pensamientos que son casi incontrolables, que aparecen sin que nos demos cuenta, y hay algunos de ellos que están relacionados también con el síndrome del impostor. ¿Cuáles son estos pensamientos? Pues por ejemplo, nunca estoy a la altura. Cuando tú estás en una situación, como yo decía, yo a lo mejor en una situación social, o otras personas en otro tipo de situaciones, ante un examen, un tipo de prueba, o incluso una situación familiar que sea difícil para ti, si te llega este mensaje de tener que dar un estándar, puede tener que ver con todo este tema. O por ejemplo, tengo que saberlo todo, ser responsable es no fallar nunca, cuando en realidad ser responsable es cumplir con tus deberes como adulto o adulta que estás en el mundo, pero que puedes equivocarte y puedes fallar, puedes tener un día de mierda como todo el mundo, porque eso es inevitable. O por ejemplo, ser competente a hacerlo todo perfecto, no me puedo equivocar, para ser válida no puedo cometer ningún error, este tipo de pensamiento. Como siempre, de todas formas, te voy a dejar un pequeño resumen, ¿vale? Con lo que estoy diciendo en una infografía para que esto pues quede un poco recogido. Yo siempre me gusta un poco detenerme, poner ejemplos, relacionar con otros vídeos, pero bueno, para lo que es la información más básica, que quede en una especie de imagen que tú puedes tener si te interesa o compartir si te interesa. Y bueno, dicho esto, sí creo, por las pistas que he dado en el vídeo, que me puede estar pasando a mí, qué es lo que puedo hacer yo ante esto, qué soluciones hay, qué técnicas puedo hacer. Bueno, pues lo primero, el primer paso siempre es identificar algo, y por eso es muy importante trabajar con nosotros mismos y conocer diferentes fenómenos de la psicología, y yo creo que es muy importante que se popularicen, porque a veces el ponerle nombre a algo ya es un gran paso, el saber que me está pasando algo, que tiene un nombre, que le ocurre a más personas y que es algo habitual, ya normaliza mucho mi situación y me pone en el camino para poder solucionarlo. Como decía anteriormente, creo que conocer las potencialidades de cada persona es básico para tener una autoestima sana y no caer en este tipo de errores del pensamiento como los que caracterizaban a las personas con el síndrome del impostor o de la impostora, ¿vale? Cuando yo sé cuáles son mis fortalezas, puedo tener una idea más equilibrada de mí misma que cuando solamente estoy valorando mi no potencialidad de mis puntos menos fuertes, por así decirlo. Toma conciencia de si tienes miedo al fracaso y intenta un poco ver que en realidad, pues como decía antes, el fracaso, el error, no solamente es humano, sino que es necesario para aprender. Si nunca nos equivocamos, nunca aprendemos, no evolucionamos, estamos siempre en el mismo punto. Y yo creo que si esta vida no es evolución, ¿qué es lo que es, no? Como yo digo siempre, qué aburrimiento, el día que no aprenda es estar muerta. Y para aprender hay que equivocarse. O sea que quizás fracasar no es no dar la talla y no es no llegar a un estándar. Fracasar es equivocarte y de los errores se aprende. Cambiar un poco el punto de vista, ¿no? De cómo contemplas tú el fracaso te puede ayudar mucho a tener menos miedo. Por un lado, no te va a condicionar tanto ese miedo al error o al fracaso, y por otro lado, pues se va a convertir en una herramienta de crecimiento personal y de aprendizaje muy importante. Por supuesto que compararnos continuamente con otras personas es algo, por un lado, súper dañino y muy tóxico, y por otro lado casi inevitable, porque vivimos en una sociedad de continuas comparaciones. Desde la física hasta la inteligencia, el rendimiento, lo que uno tiene deja de tener, las capacidades, en los títulos en inglés, en los idiomas, madre mía, vivimos en una sociedad que nos mete mucho en el rollo este de tener que llegar a un estándar y de compararnos. Y lo tenemos ya de una forma, yo creo que casi interiorizado, tan fuerte que no nos damos ni cuenta. Entonces, pues como yo decía antes, quizá el primer paso sea tomar conciencia y decir, oye, ¿yo por qué me estoy comparando con mi vecina si a mí yo soy otra persona y no pasa nada? Deja de compararme. Revisa también sobre cuál es tu idea de ser una persona competente y de ser una persona responsable, porque las dos son cosas muy válidas y muy maravillosas, pero hay veces que le damos matices que son muy tóxicos. Por ejemplo, ser responsable no quiere decir ser perfecto, porque somos seres humanos, ni quiere decir llegar a todo, ni quiere decir priorizar otras cosas antes que tu bienestar personal. En absoluto ser responsable es eso, y a veces nos han vendido que tenemos que ser super personas. Y aquí, cuando hablaba de la comparación de género, yo creo que el mito de la superwoman nos ha hecho mucho daño también a las mujeres, porque había un momento del camino en el feminismo, ¿no? En el que la mujer ha empezado a trabajar fuera de casa, ha seguido trabajando dentro, se ha cuidado físicamente, su imagen, y entonces pues eso, el mito ese de la superwoman, que es perfecta y que al final parece un paradigma que más que otra cosa lo que hace es pesarnos, ¿no? Porque no nos deja ser humanas y tener dobleces y tener nuestros momentos bajos y ya está, que es lo más normal. Entonces quizás también darte cuenta de que eso es un mito y no es la realidad, pues también nos puede ayudar a ser un poquito, a ser un poquito más flow,
Bajar el volumen de tu cabecita crítica, como decía antes, de esos pensamientos intrusivos, ¿vale? Que tenemos a veces, que son tan difíciles de controlar. Intentar bajar el volumen o intentar tomar conciencia y decir, vale, me estás hablando, eres mi mente, pero no tienes siempre la razón. A menudo te equivocas y dices tonterías, así que ahora mismo no te voy a hacer caso. Y bajarle ese volumen, como digo, puede ser muy interesante. ¿Y cómo se le baja ese volumen? Porque a veces damos consejos en psicología que son fáciles de escuchar pero difíciles de hacer. Pues una de las maneras que es muy interesante para bajar el volumen de esa crítica interior, que muchas veces es también aprendida, lo veíamos en el vídeo de la vergüenza corporal, pueden ser las autoafirmaciones. Y no sé si voy a dedicar un vídeo o un post a cómo trabajarlas, porque ya estoy trabajando cada vez más con mis alumnos y mis alumnas y creo que son bastante útiles y están bien enfocadas. A veces tenemos una idea distorsionada de lo que son las autoafirmaciones y eso también lo quiero explicar en el vídeo, pero como decía, si se trabajan bien, creo que es una herramienta más y que puede ser muy útil. Bueno, resumiendo, dicho esto, espero que te haya quedado clara la idea de este vídeo, que te haya servido para tomar conciencia sobre lo que es el fenómeno del síndrome del impostor o de la impostora, que te haya dado pistas para saber si a ti te está pasando y también que te haya dado pues algunas técnicas para poder afrontarlo si es que te sucede. Si sucede a alguien que conoces y piensas que este vídeo le puede ser de ayuda, por favor compártelo. Y si se te ocurren otros temas que consideres que podrían ser interesantes de tratar en este canal, no dudes en dejármelo en comentarios. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chao.